pasado unos minutos, que sería unos 2, 3 minutos, recuerdo que todos los pasajeros nos fuimos con violencia hacia adelante, muy fuerte, ¿sí? Y otra vez con violencia para atrás. De alguna u otra forma, pareciera, o estoy seguro que el universo quiere que al cumplirse 50 años, este 20 de enero ya del próximo año 2026, hagamos un justo reconocimiento a quienes se fueron y quienes se quedaron aquí cumpliendo Estaba una contando, misión. cuando, Así cuando que, yo era chico, era un tema que en mi casa no se trataba, mi mami no quería que lo así que tratáramos. precisamente mi nombre él lo puso porque Boris Soto era el sobreviviente, un niño sobreviviente de un accidente aéreo, pero la Nunca. vida continúa y nuestros seres queridos, aunque ya no están en cuerpo, siguen ellos todavía en lo suyo. Lo que yo siento desde el fondo de mi corazón es que ellos están acompañando a cada uno de sus familiares y, y es necesario liberar las energías, liberar las energías del lugar, del evento, para que todo pueda fluir, porque así es la energía. Bienvenidos. Hoy estamos haciendo un programa muy especial en el que, como siempre digo, en la academia y en el mundo holístico cuántico, lo que celebramos es la vida. Y esta situación, este suceso, viene concatenado a muchas más cosas y vamos a hablar de algunas de ellas. Y hoy tengo el gusto y el honor de contar con mi amigo Boris Soto del Ecuador, quien me va a hacer de coanfitrión para poderme presentar a los caballeros y que podamos hablar un poco de la razón y el motivo que nos reúne el día de hoy. Gracias, Boris, por estar acá con nosotros. Gracias a ti, Ariel. Un saludo para todos los amigos que están escuchándonos. Y bueno, como tú dices, este es un programa especial en el que pretendemos dar una conmemoración especial a un evento trágico, pero que también tiene sus matices de vida y de esperanza. Precisamente ya va a ser 50 años, un 20 de enero de 1976, hubo un accidente aéreo acá en Ecuador. Nosotros estamos acá en lo que es Ecuador. El accidente fue acá en la ciudad de Loja, en un vuelo Loja-Guayaquil. Como decía, el 20 de enero de 1976, el vuelo partió a las 7 de la mañana y aproximadamente unos 8 o 10 minutos perdió piso, por decirlo de una forma, y se estrelló en la cordillera de Chillacoya. Y de ahí se viene lo que es la historia que queremos desarrollar en tu programa. Así que muy agradecidos por darnos esta apertura y Y vamos a comenzar. cuéntanos, Sí. perdón, antes de que ya nos presentes a nuestros invitados, de Loja a Guayaquil, para los que no tenemos idea, de cuánto sería el vuelo, más o menos cuánto tiempo dura. Son aproximadamente, yo diría, unos 40 minutos, de 35 a 40 minutos. Es relativamente muy corto. Como decía, lo que pasa es que tanto el acceso como el despegue en Loja es cordillera, ¿no? Oh, Y es sí, un complicado. poquito medio complicado. Entonces, Sí. realmente ahí, bueno, todo eso ya nos van a contar acá. De los 42 tripulantes que hubieron, fallecieron 32 y hubieron 8 sobrevivientes según datos oficiales. Aquí tenemos el honor y el gusto de tener a dos de ellos, que es Boris Iván Soto, y también lo tenemos a Jaime Washington González. Ellos son 12 sobrevivientes. En ese tiempo, Boris tenía 6 años y Jaime tenía 20 años de edad. Y también contamos con la grata presencia de los hermanos Henry y Milton, que son dos de los hijos de uno de los tripulantes, que nos contarán también su historia. ¿Y de dónde asomo yo? Antes de darles el micrófono a los verdaderos protagonistas, yo asomo porque mi nombre Boris Soto coincide con el de Boris Soto que estuvo en el avión, ¿sí? Eh, yo soy Boris Soto Toledo, él es Boris Soto Galarza. ¿Y cuál es la situación en mi caso? Es que yo a lo largo de toda mi vida he tenido gente que me ha confundido con él y me ha preguntado si yo soy el Boris Soto sobreviviente de aquel vuelo. Yo tengo en el momento en que yo nací en el 79, el accidente fue en el 76. Entonces yo siempre les he dicho de que yo realmente eso fue mucho, yo nací después del accidente y me dio tanta curiosidad de que desde niño la gente me preguntaba que si yo soy aquel niño y le pregunté a mi padre y él me dijo que precisamente mi nombre él lo puso
porque Boris Soto era el sobreviviente, un niño sobreviviente de un accidente aéreo, pero nunca me indicó que nunca me dio los detalles, ¿no? Solo eso me lo supo decir mi padre y de ahí yo ya me quedé con la intriga. Y como digo, de ahí hemos tenido gente que me ha llamado, me ha escrito, me ha mandado correos. El universo pareciera que nos ha reunido en el momento preciso, sabemos que no hay coincidencias, y aproximadamente hace unos 3 meses desde que todo se ha dado, el paquete empezó a llegar. Empecé a tener noticias ya de Boris, empecé a tener noticias también de Jaime que se contactó conmigo, pude conversar con ellos y ahí ya se dio todo para que nos podamos reunir y podamos conversar, porque como digo, de alguna u otra forma pareciera, o estoy seguro que el universo quiere que al cumplirse 50 años, este 20 de enero ya del próximo año 2026, hagamos un justo reconocimiento a quienes se fueron y quienes se quedaron aquí cumpliendo una misión. Así que te doy el paso, mi estimado hermano Ariel, agradeciéndote mucho y tú quedas ya con los protagonistas de este gran evento. Muchísimas gracias por tan buena introducción como para que tengamos más o menos una idea de cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? Que eso es importantísimo. Boris, quisieras contarnos un poquito de cómo fue aquello, ¿tuviste algún presentimiento? ¿Se notó algo extraño? Cuéntanos un poquito del evento, por favor. Bueno, eh, yo estaba en ese vuelo porque días antes habíamos terminado, yo había terminado la temporada escolar en mi colegio. Entonces, como premio a finalización del curso, mi papi me llevó de viaje a Loja, donde vive toda la familia. Estuvimos por ahí unos días y ya de regreso eh, embarcamos al vuelo sin mayores novedades, sin ninguna novedad, mejor dicho. Recuerdo que estábamos volando, había mucha turbulencia. Yo me asusté, pero mi papi me decía, tranquilo, que es normal, las turbulencias siempre hay en este tipo de vuelo porque es un trayecto muy difícil, es la salida de Loja. Entonces, llegado un momento, el avión cayó en un vacío muy fuerte y entonces yo me asusté más de la cuenta. Parece que la gente también se asustó y pasado unos minutos, que sería unos 2, 3 minutos, recuerdo que todos los pasajeros nos fuimos con violencia hacia adelante, muy fuerte, ¿sí? Y otra vez con violencia para atrás, y otra vez para adelante. Y después de ese suceso, eh, yo me encontraba en medio de las latas del avión. Eh, eh, Pienso yo, creo yo que nunca perdí el conocimiento. Para mí siempre estos recuerdos, lo digo yo como que si los estuviera viviendo el día de ayer, los tengo muy presentes en mí. Eh, eh, Que es algo vívido que te Después de acompaña estar, permanentemente. Claro, te escuchamos. sí, me acompaña permanentemente. Voy a saltarme un poquito de la historia que estaba contando. Cuando yo era chico, era un tema que en mi casa no se trataba y mami no quería que lo tratáramos. Eh, eh, Le causaba mucha pena, ella mucho dolor y pensaba pues que yo iba a crecer con un trauma y no me iba a poder desarrollar bien en mi vida. Entonces era un tema que se evitaba. Bueno, volviéndolo al accidente, yo me encontré en medio de las latas del avión Mm. y empecé a escuchar a gente que se quejaba. Entonces no podía moverme ahí, escuché a alguien que pedía auxilio y empecé a contestar la llamada pidiendo que se acerquen a mí. Me decían, no, ven tú para acá. Yo le decía, yo no puedo, estoy atrapado. Tenía una pierna atrapada en la lata, tenía una lata incrustada en la pierna. Mm. Entonces no podía salirme allí. Pero la persona me seguía llamando a la distancia. Entonces yo, al pasar de los minutos, me di cuenta que nadie se iba a acercar a ayudarme. Entonces traté de ver cómo salía. Eh, Creo que movía algo debajo de mi pie, pude sacar la pierna, me quedó con un hueco, pero empecé a caminar así. Empecé a salir de las latas del avión y lo que había a la derecha, a mi lado derecha, era un pedazo de ala de avión. Encima había una señora
una señora joven que estaba embarazada y le escuché agonizando. Eh, Había un abismo para mí entre donde yo estaba y el ala de ese tramo del avión. Vi a la señora a distancia, no pude acercarme a la señora y yo continué hacia la persona que me estaba llamando. Yo calculo que la señora pues ya habrá fallecido en cosas de minutos, porque la señora ya estaba muy, muy débil. Igual seguí caminando hacia la persona que me llamaba y, y de lo que yo recuerdo era que tenía que caminar en puntillas, porque donde yo pasaba eran cadáveres desmembrados, eh, restos de personas, piernas, brazos por un lado, extremidades abiertas, eh, y empecé a caminar en puntillas, eh, loma hacia arriba, hasta que llegué a donde la persona que yo escuchaba que me estaba llamando. Era, eh, era el arquitecto Ventimilla, pues después me enteré que era, eh, quién era, ¿no? En ese momento era un joven, pues que creo que todavía era estudiante, trabajaba en IETEL, en el antiguo IETEL, y entonces él estaba con dificultades para respirar y me decía, ayúdame porque no puedo respirar, me estoy asfixiando. Yo le decía, pero ¿qué hago? Decía, ayúdame a levantar la cabeza. Bueno, yo estaba en ese momento, estaba herido y era un niño. Se me dificultaba cualquier tipo de ayuda, primero por mi condición de herido y luego por lo que no tenía las fuerzas necesarias para levantar a una persona ya adulta. Entonces me dice, empieza, ponme esponjas, tráeme algo para que me levante la cabeza. Y empecé a buscar por un lado, por otro lado, hasta que le llevé algunas cosas que le pudieron poner la cabeza, creo que en dirección de la columna, o enderezarle de alguna manera, alinearle la columna con la cabeza. Y entonces este joven en ese entonces pudo respirar y con él me quedé sentado haciéndonos compañía mutuamente. O sea, en el trayecto empecé a escuchar voces de otras personas que también pedían ayuda, más arriba. Decían, ven, acá estoy. Yo mm, intenté subir, pero no pude hacerlo. Era una loma muy, muy empinada y yo trataba de subir y me resbalaba, no pude llegar. Después de un rato ya dejé de escuchar también las voces. Mientras yo estaba con este señor Ventimilla, José Ventimilla, yo viajaba con mi papi en el avión, yo no lo encontraba, yo hacía el intento por salir por un lado, por otro lado, a tratar de encontrarlo. Tenía la idea pues que ya yo veía todo ese desastre, yo pensaba que no lo iba a encontrar vivo, pero mi intención era encontrar, por lo menos estar allí y encontrar a mi papá, pero no pasó y yo lo seguía buscando y habré salido unas 6, 8 veces, pero cada intento que yo hacía de llegar a cualquier lado era muertos, despedazados por todos lados, lo que me impedía llegar al sitio. Luego empezó a oscurecer, llovía constantemente, empecé a escuchar conversaciones ya de otras personas. La verdad es que sinceramente ya que conversaban no me acuerdo, pero seguramente era cómo salir del lugar, cómo hacer para que nos encuentren. Se hizo noche y seguía lloviendo. Eh, Parecía que en la parte de arriba pasaba una carretera, nos pareció ver que un carro se movilizaba por ahí, llamamos, pero nadie nos escuchó para nada. Así llegó la noche y al día siguiente muy de mañanita, muy de mañana, nos despertamos al menos yo me desperté con el sonido de un avión o con el llamado de atención de un avión que pasaba, una avioneta que pasaba muy, muy alto. Entonces todos nos enderezamos para hacer señales, para llamar a esta avioneta, pero la avioneta pasaba muy alto, ¿no? Siguió de largo. Minutos después la misma Claro. avioneta pasó ya, pero en sentido contrario, mucho más bajo. Entonces entendimos pues que ya tal vez nos habían visto y, ¿Era y una volvimos a avioneta de gritar para, rescate? sí, ajá, volvimos a gritar para que
nos vean. Pero la avioneta siguió de largo. Pasaron unos minutos y ya la avioneta ya pasó otra vez en sentido contrario, pero ya venía seguida de helicópteros del ejército. Entonces ahí, bueno, pues sentimos que ya llegaba la ayuda y que solo era cuestión de resistir hasta que nos lleven a algún sitio seguro. O sea, Es un poco imagínense, resumido, como digo, tengo muchas claro. ideas, muchos recuerdos, pero te estoy contando un poco resumido algo de lo que viví yo. Claro, ¿no? Y un evento que de verdad te agradecemos, perdón, que nos lo relates porque es muy fuerte. Tenías 6 años y recuerdo lo que nos había comentado Boris. O sea, igual, aunque se tuvieran 10 o 15, son eventos que marcan para toda la vida sumamente fuertes. ¿Cómo hacía? Mientras fue de día, no pude dormir. A cada rato yo me movilizaba para algún lado, buscando algo que nos pudiera servir para, para sobrevivir, para comer. Me moví atendiendo algún llamado de alguno de los sobrevivientes y buscando a mi papá. Más en la noche, cuando empezó a llover, en algún momento dejó de llover y fue cuando ya pude conciliar el sueño, hasta ahí, hasta el día, no sé, ignoro la hora, pues no sé, Claro. hasta el día siguiente. No sé Estaban cuánto habré además dormido. en temporada de lluvias fuertes. Eran lluvias entre fuertes, llovía, dejaba de llover, llovía, dejaba de llover. Y Fuerte todo el evento, ¿no? considerando que era cordillera, el clima frío, pues la verdad es que no eran muy buenas las Claro, condiciones en las que estábamos. claro, unas condiciones climáticas ni para qué. Y Jaime, me encantaría, gracias, Boris. Ahorita volvemos, regresamos contigo. Boris Soto, si quieres hacer alguna pregunta a alguno de ellos, por favor, me lo haces saber. Mira, sí quería hacer un comentario. Por favor. Eh, ¿Por qué tal la insistencia, como te decía, de encontrarle a Boris? Porque a lo largo vuelta de mi vida tenía muchas personas que le querían encontrar. Porque Boris resulta, él no lo recuerda, ¿no? Y tal vez eh, sea su modestia la que no le permite decirlo, pero él es considerado un héroe en el vuelo de TAR, Claro, claro, porque él fue un niño, mira, imagínate el escenario, un niño de 6 años en medio de toda la circunstancia, en medio de los cadáveres, como él mismo lo narra. Él trató de ayudar a los sobrevivientes, les trató de ayudar en lo que él humanamente podía. Y quienes lo recuerdan a él, lo tienen como un héroe por la valentía que él demostró a esa edad. Hay un lindo claro. poema que se le dedicó a él, y que te lo acabo de pasar para que después tú lo puedas compartir, en donde también se le agradece Gracias. un poema por el Día del Niño a él, por lo que hizo. Y precisamente quien nos va a corroborar eso va a ser Jaime. Jaime, él, cuando sucedió esto, él tenía 20 años en el accidente, y precisamente Jaime era una de las personas que se comunicó conmigo y que quería saber si yo soy el Boris, y después encontrarlo al Boris para poderle agradecer y darle un abrazo a la distancia por todo lo que hizo por él. Así que le vamos a dar, si te parece, la voz a Jaime para que él nos cuente su historia. Por favor. Y adelante, Jaime. Ya Hola, viendo todo esto, bienvenido primero que nada y gracias por estar acá, viéndolo ya desde una visión de adulto, todo esto que había pasado, que debe ser, esto va más allá de cualquiera de nosotros, tenga la edad que se tenga, pero un joven adulto en aquel entonces. Cuéntenos, por favor. sí, pues yo prácticamente viajaba y yo supongo que iría al fondo del avión y pues no me quise poner el cinturón y viajé y salí sin el cinturón. Luego, al momento antes del impacto, yo simplemente sentí como que cuando se quiere poner en marcha un vehículo y no enciende, ¿no? Hace trrr, y luego el bajón. Y entonces, pues mi primera impresión fue cogerme del asiento delantero y vi que la azafata
caminaba rápidamente de atrás hacia la cabina. Cuando abrieron la puerta de la cabina, yo pude ver entre la neblina y todo eso el cerro y ya prácticamente prepararme para el impacto. Eso debe de haber sido más o menos las 7:40, 7:45 de la mañana, yo supongo. Y luego ya perdí el conocimiento y me desperté más o menos por la noche. Ya estaba todo oscuro y caía agua. Y entonces, claro, yo ya sabía que hubo el accidente. Yo tuve la rotura de tibia y peroné de la pierna izquierda por completo. Y claro, no, y aparte tuve un golpe también en la cabeza, más o menos por el frontal al lado derecho y en la cervical. Entonces, yo no, primero que no podía pararme, segundo no podía alzar la cabeza para ver hacia el frente, entonces yo de lado y iba como el cangrejo, marcha atrás siempre, caminando lo poco que caminé. Cuando me desperté, claro, yo también oí voces, 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 voces. Digo, hey, son del avión. Sí, que somos del avión. Y entonces ahí, ¿quiénes son? Entonces se identificaron Leonardo Paz, Luis Carrasco y ellos dicen, hay otro señor que está aquí, pero está muy mal. Ese era dice, es un técnico de Yetel, ¿no? Y, y ya pasó eso y cuando después, no sé por qué, en qué circunstancias, lo escuché a Boris, ¿no? Y entonces Boris se acercó donde mí, que tal vez Boris no lo recuerde, y yo le decía pues que si no hay alguna cobija, no hay alguna chompa, algo para taparnos del frío. Y él se dio una vuelta y dice, no, no hay nada. Entonces yo tenía unos fósforos y quería encender para ver por dónde estábamos, a ver si podía, pero nada. Al intentar encender, se perdían las cabezas de los fósforos porque todo estaba mojado, todo estaba mojado. Y así pasamos la noche gritando ellos, Leonardo Paz, Luis Carrasco y el señor de Metel, estarían, y yo estaría más o menos, por decir, a una distancia de unos 10 metros de ellos, pero claro, era pendiente. Y entonces ellos no podían subir y yo no podía moverme, no podía bajar. Entonces ya nos quedamos ahí. Y cuando amaneció, que yo me despertaría a lo mejor entre las 9, 10 de la mañana, porque el sol brillaba y el calor, esas sensaciones son las que quedan, ¿no? Sentir el calor en la cara era como un soplo de vida. Y entonces ya ahí intenté hablar con el resto de, de personas que estaban en el accidente y Leonardo Paz me contestó, yo estoy bien, pero Luis está muy mal porque ya ha perdido el conocimiento. Creo que él tenía alguna herida en un dedo y era que estaba sangrando, ¿no? Poco a poco y se puso muy mal, pero sobrevivió Luis Carrasco, Leonardo Paz, el técnico de Yetel, que es este ingeniero Molina, ellos sobrevivieron. Boris, que parecía, o sea, yo por lo menos creía que no había tenido nada, pero él estaba mejor que todos. Y viajaba conmigo también un primo mío que le había perdido de vista después del accidente y al siguiente día
lo veo que se levantaba cuando pues yo me desperté y me decía, Jaime, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Le digo, si no puedo, no puedo, quédate ahí, quédate ahí. Y intentó pararse, pero no pudo, se cayó. Y claro, yo no podía irme hacia abajo para ayudarlo porque no podía moverme. Él tuvo todas las costillas rotas, tuvo un golpe en la cabeza, unos hematomas en la lengua y así. Pero bueno, cuando ya llegaron el helicóptero, los primeros que salieron fue este pariente mío, mi primo Edgar, me parece que Boris y alguien más salió porque yo decía, no, que allá están más graves, ¿no? Nosotros podemos esperar. Y a ellos los llevaron a una clínica de Piñas. Y luego yo fui en el segundo viaje, ya no me acuerdo con quién me llevaron ni nada. Lo único que hicieron es ponerme una especie como, era un papel de aluminio, pero que era muy abrigado, demasiada comodidad cuando me pusieron todo eso y me llevaron al Teófilo Dávila, al hospital. Teófilo Dávila me parece que se llama el hospital de Machal. Y entonces ahí, claro, yo tenía mucha sed, pero demasiada sed. Y dije, oiga, ¿me puedes regalar una Coca-Cola? Me dice, sí, que ahora te traemos. Me dieron una Coca-Cola y me dieron con una manguera de esas, como de esas de suero, ¿no? Y luego, como estaba totalmente tieso, lo que hicieron es cortarme la ropa para poder sacar con mayor facilidad. Y en Machala estaría poco tiempo, porque luego me llevaron a Guayaquil. En ese entonces había una clínica que se llamaba Santiago. Me llevaron ahí y ahí estuve varios días. Luego pues ocurrieron muchas circunstancias, ¿no? Porque pues se decía que somos terroristas y que hemos causado el accidente. Otros, pues, se nos pintaba como que somos traficantes de droga y que dónde está la droga, que dónde habíamos dejado la droga. Entonces, pues, yo siempre decía, no, sí, yo no sé de droga nada. Yo no sé nada de nada. Ni hemos intentado hacer nada al avión, pues yo no sé por qué pasó el accidente. Y entonces, eso es más o menos, a grosso modo, lo que yo recuerdo. Con el tiempo, a los años, tuve la oportunidad de encontrarme en la Universidad Nacional de Loja a Leonardo Paz, que él era estudiante de ingeniería comercial y yo era estudiante de contabilidad y auditoría. A día de hoy sé que Leonardo ha fallecido y de este señor Luis Carrasco desconozco, no sé. Yo sé que simplemente él es de la ciudad de Cariamanga, pero no sé más. Y mi Y, interés por contactar con Boris Soto de Loja, Boris Soto Toledo, porque yo también pensé que él era el niño que estuvo con nosotros en el accidente. Y claro. luego ya él me lo aclaró y ya pues se ha hecho todo esto a lo que hemos llegado a día de hoy. Y qué interesante, ¿no? Porque algo así hizo que otras personas se conectaran y con este tiempo maravilloso de la comunicación, ni para qué. Hasta me dan la bendición de poderlos acompañar el día de hoy en este programa tan especial que estamos llevando a cabo. Jaime, dígame una cosa, ya luego al pasar el tiempo, ¿de qué se empezaron a dar cuenta? ¿Qué fue lo que pasó allí? Lo que se pueda contar, obviamente, pero ¿qué fue lo que sucedió allí? Yo realmente pienso que fue error humano,
¿no? Porque primero que decían que el avión se había desviado de su rutina, de su ruta de De la vuelo. ruta de vuelo. Entonces, que no tenía que estar por Chillacocha, por la cordillera de Chillacocha, que está a un lado de Piñas, que la ruta va por otro lado. Y luego que estaba volando muy bajo. Esa es la idea que La versión l- oficial, digamos. exactamente, pero los resultados de la caja negra desconozco, no lo sé, nunca lo supe, jamás me preocupé por averiguar más adelante. Alguna vez conversamos con Leonardo Paz, porque llegamos a ser buenos amigos. Él me decía que él había visto cómo las alas iban cortando los árboles. Y yo le decía, yo no vi nada de eso, yo solo sentí que se bajó. Sí, descendió y siguió avanzando y fue cortando los árboles. Digo, yo no vi nada de eso. Yo solo vi la montaña y me preparé. Y de ese accidente, Leonardo Paz perdió el gusto y el olfato. Decía que él no siente absolutamente nada, que no Vaya, sabe si está dulce o salado, si los olores no percibía nada. Entonces, vaya. yo, dando gracias a Dios, me he recuperado bien, tuve algún inconveniente porque se me quería, se me quería vincular al casi como al secuestro y Wow. provocar el accidente del avión cuando me llevaron a la clínica Santiago de Guayaquil, que me hicieron ahí, creo que llamaban reducción, ¿no? Es decir, es poner, enyesar la pierna y dejarla inmóvil. Entonces, cuando yo me desperté en mi habitación en la clínica Santiago, yo quiero estar seguro que se llamaba la clínica Santiago, ¿no? No lo sé. A día de hoy, si es que nunca he preguntado a alguien si existió o no esa clínica hace 50 años. Yo estaba en tercero, cuarto, quinto piso estaría, pero estaba custodiado por 5 elementos de las fuerzas Vaya, militares. Así, vaya, vaya, vaya. encañonado. Menuda cosa. Bueno, ¿Sí? más que Y contar de esta experiencia, ¿sí? sí, sí, y había un individuo que trabajaba en ese entonces era el Servicio de Investigación Criminal, un cabo Luna, que era lojano, ¿no? Porque a los días me sacaron de la clínica y me llevaron detenido. Vaya. Y entonces este individuo me decía, pero dime, ¿dónde dejaste la cocaína? Y las joyas. ¿Y quién más? Pues cuéntame, yo te ayudo porque somos paisanos. Digo, pero ¿qué le cuento? Yo no sé nada, yo no sé ni de droga, ni de joyas, ni de nada. Yo no sé nada. Dice, es que si no te van a tener aquí más tiempo. Le digo, pues si me tienen que tener, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y ahí estuve detenido. Y de esas cosas, en el momento que estuve detenido e incomunicado, tuve la oportunidad de conocer a un individuo que era estudiante, había estado hasta segundo año de Derecho, y me contaba que decía que él sí que fue el primer secuestrador del Ecuador. Era un hombre muy alto y fornido. Y lo conocí a otro señor de apellido Macías, que le decían el hombre rata. El rata porque se había metido a los bancos alguna vez haciendo túneles. Y lo que le contaba a Boris Soto Toledo, le digo, mira cómo es la policía de corrupta. A este individuo lo sacaban a las 10 de la noche para que vaya a robar por Guayaquil y a las 2, 3 de la mañana regresaba al calabozo. Y regresaba llevándonos, obviamente era muy solidario porque
nos llevaba comida para el otro señor que nunca me acuerdo me acordé el nombre ni el apellido. Una tacina de comida para él y otra tacina de comida para mí. O sea, de las cosas que me acuerdo, ¿no? Me han pasado muchos años y Claro. pues no, gracias a Dios que no sigo volando aún, que a veces tengo que he regresado a mi país, por aquí, por Europa también, pero Y no la ha pregunta pasado. sería, no ha pasado nada más y que no pase más. Ya esa experiencia yo diría que fue más que suficiente sin duda, quiera Dios. Quiere Yo decir que en tuve, algunos momentos hubo más secuestros de aviones en el Ecuador. Ariel, perdón, permíteme. Cuéntanos, cuéntanos. Mira, te voy a contar. Para poner un poquito más de contexto junto a lo que nos acaba de narrar Jaime. Sucede que en la década de los 60 y los 70 acá en Ecuador fueron muy pesadas, muy densas. De hecho, estábamos pasando una dictadura militar. Eh, Muy denso porque pasó muchas cosas. Y dentro de tu historia también hay sus, como decía, sus matices místicos. Fíjate que, como te contaba, mi papá, él supongo que había oído. Mi papá era un buen lector, ¿no? Mi papá era docente, era lector, le gustaba leer mucho, a tal punto que de algún lado de esta historia sacó para ponerme el mismo nombre, como lo acabo de contar. Y yo también de chiquillo me acuerdo que siempre rebuscaba entre sus libros, porque también buscaba de todo para leer, y yo en algún momento de mi niñez pasé por este libro de aquí. Y la parte mística, por decirlo de algún modo, ¿Cómo se llama? pasaje de ida, ¿ya? Ah, Mira, la parte bonita de esto es de que yo, como digo, hace como 3, 4 meses es que el universo está como confabulándose para que se den estos eventos. Yo este libro a los 25 años, 30 años, o sea, que yo me recuerdo haberlo visto de niño, pero hace 3, 4 meses lo encontré al lado del buró de una casa que tenemos de campo en aquí un pueblito que se llama Vilcabamba. O sea, para mí es como que si mi padre ya falleció, ¿sí? Pero es como que si mi padre cogió y me lo dejó ahí para que yo encuentre este libro y yo de aquí saqué mucha información. Este libro es una investigación de dos periodistas ecuatorianos donde ellos investigan que hubieron en ese tiempo, en el mismo, de hecho, el mismo año de 1976, hubo otro avión de la misma aerolínea de TAME que se accidentó. Aquí se narra 3 accidentes, más el que estamos narrando son 4 accidentes, 4 accidentes aéreos que se han dado en circunstancias de secuestro, en circunstancias de atentados y muchas cosas. Por eso es que Jaime nos cuenta de que a él le decían o le acusaban si es que él era terrorista o si es que estaba metido con un tipo de narcotráfico, porque al parecer esa época estuvo muy marcada con ese tipo de eventos. Como digo, aquí se narra atentados, se narra de muchas cosas un poquito oscuras, y esa es la situación que también nos damos cuenta. Algún rato hablando aquí en las reuniones previas, decíamos que si nos ponemos a investigar un poco más allá todavía de esto, vamos a destapar una olla de grillos que tal vez no queremos. Y es mejor dejarlo con la parte bonita, con la parte amable, porque realmente como digo, esa década fue Fue muy, muy muy fuerte. muy pesada, muy, muy fuerte. Lo que nosotros queremos hacer es hacer un homenaje en bien a las personas que estuvieron ahí, tanto a los que ya no están en cuerpo, como los que sí nos acompañan. Como sabemos nosotros, Ariel, en realidad la muerte no existe, lo que hay simplemente es una muerte de lo físico, pero la energía, el espíritu de cada quien está con nosotros, lo sentimos y queremos darle un homenaje a todos ellos. Y yo quisiera aprovechar tu programa para que pueda salir, ¿no? Y poder contactar a más personas que están involucradas con este accidente. Lamentablemente hay muy poca información
pero sabemos que en algún lado hay gente que puede que tenga la lista de pasajeros, Pasajeros, claro. porque sería muy bueno hacer una ceremonia para que la energía se disipe, que la energía esté en paz, esté en tranquilidad. Nosotros que creemos en esto, precisamente sabemos de que tenemos que llevar a la luz todo lo que está todavía por ahí. Y al parecer, estoy yo más que seguro de que por eso es de que estamos reunidos y, y que por eso todo se está dando para podernos dar, que esto salga a la luz y para llevar a la luz a todos aquellos que todavía sienten que hay algo más que contar. Eh, Decirles que también aquí tenemos a dos personas más, está con los hermanos. Perdona, eh, Jaime creo que iba a decir alguna ok. cosa. Si quieres le damos camino y luego te cedo la palabra para que tú los presentes, por favor, si eres tan amable. Jaime, adelante, por favor. Y, cuando yo estuve en Machala, en el hospital, pues había el periodista que con el tiempo llegó a ser alcalde de Guayaquil, Antonio Hanamuse. Entonces, yo en lo mal que estaba, en la cama, las, eh, las enfermeras me preguntan, oye, que viene la televisión, ¿quieres hablar? Le digo, no, 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 no. Entonces, Antonio Hanamuse dice, soy Antonio Hanamuse de Canal 5. Y le digo, bueno, pase. Y de lo que me acuerdo, que me preguntó algo, ¿qué es, como que es la vida? Entonces, de lo que yo me acuerdo, dije, la vida es un precioso regalo, digna y buena de vivirse. Y ya perdí el conocimiento porque ya después me recordé cuando ya estaba viajando a Guayaquil, que como anécdota, el primer intento de aterrizaje no se abrió el El tren. tren de aterrizaje. Uy, 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 uy. Sí, Ya sí, iban ustedes curados de susto, pero siempre eso inquieta mucho, ¿no? Qué sí, sí, sí. cosas. Boris Soto Toledo, si es tan amable. Gracias, Jaime. Les comentaba que también tenemos aquí en sala a los hermanos, a Henry y Milton. Eh, Ellos son hijos me parece, del señor Edgar Maldonado, quien también estuvo en el vuelo. Y también les vamos a pedir que nos narren su parte. Lamentablemente su padre no falleció en este accidente y quisiéramos que sean tan amables de contarnos vuelta su historia. Adelante, Henry. Muy buenas noches, estimados amigos. Qué placer saludarles. Eh, Se me vienen a la cabeza tantas cosas y con lo que escucho se me entrecorta la voz. Bueno, yo básicamente lo que les puedo contar es, mi padre es Enrique Honorio Maldonado Granda. Yo tenía 5 años de edad. Yo lo que me acuerdo es de que previo al vuelo, mi padre tuvo un accidente. eh, lo arrolla una bicicleta que iban una pareja de el hijo con la mamá llevándolo. Y lo arrollan porque él fue militar y él se estaba yendo al cuartel, al trabajo. Entonces, producto de eso, les rompen la pierna eh, y en la operación le introducen un clavo que casualmente se iba en el vuelo, hacerse sacar el clavo en el hospital. Entonces, yo lo que me acuerdo, lo que me recuerdo es de que yo lo veía a mi padre, que él caminaba entre muletas y ya el día anterior me parece que habrá sido, él se despedía de nosotros, de los hijos, y nos contaba que se iba a hacer curar y nos daba la bendición. Eh, de allí, al otro día yo regresaba de la escuela
en la escuela Lauro da Mervala Llora, que queda en el barrio La Tebaida, en la ciudad de Loja, y yo llegué a la casa y había mucha gente. Habían militares, habían policías. En ese tiempo habían los patrulleros antiguos de la policía y en mi casa había mucha gente. Entonces yo no sabía absolutamente qué pasaba. Me cogían los vecinos, los familiares, los primos de mi mamá, y yo en realidad no sabía absolutamente qué pasaba. Mi hermano, aquí está Milton, él ya un poco mayor a mí, él vivió, él más bien, él les puede contar la experiencia básicamente del accidente, porque yo después les puedo contar unas versiones que me contaban mis tíos, mi mamá mismo, este, ya de cómo fue el rescate y cómo lo encontraron al avión y todo eso, que se me ha grabado en la mente. Milton, Bueno, realmente volver a recordar bien, bien indicado aquello, es volver a vivir. Entonces, algo parecido con lo que cuenta Henry, realmente sucedió, volvíamos de la escuela con mis amigos, entonces había mucha gente ahí reunida y mucha gente desesperaba, otros gritaban, llegaban carros, otros salían, etcétera, etcétera. Algo pasa en tu casa, me dijeron, Maldonado. Así nos tratábamos cuando éramos muchachos, ¿no? Y entonces, no, pues totalmente ignorante de lo que sucedía. Mientras llegué, vi a mi mamá desesperada. Los tíos también estaban muy preocupados por querer saber noticias. Ya pueden imaginarse en aquel entonces las noticias o los medios de comunicación eran muy escasos y entonces estábamos con la radio encendida y toda la cuestión. Recuerdo que mi mamá se desmayó por algunas oportunidades. Un tío mío, hermano mayor de mi mamá, la asistía porque, bueno, como digo, se desmayó por algunas oportunidades y como él sabía de medicina, era enfermero, me acuerdo esto como anécdota, me pidió que fuera a la cocina a hervir una jeringa para inyectarla, pues me imagino, ¿no? Y yo en la desesperación, en el miedo, en la preocupación y en esta serie de emociones que vivíamos, pues yo lo coloqué en la hornilla, le encendí, pero me había olvidado de poner agua. Entonces, es una anécdota que me acuerdo muy presente y bueno, la verdad es que a continuación de aquello un poco se recuperó mi mamá y lo que hizo a continuación fue interesante, es decir, paramos un taxi y nos fuimos directamente a Machala. Eh, la situación climática era tremenda, pues tanto en Loja como todo el trayecto hasta Machala, llovía, había mucha neblina y mientras nosotros avanzábamos, esto fue un caos, si no nacional, por lo menos regional, y todo el mundo estaba enterado del que cayó el avión Tami. Entonces los carros, los transportes, los buses, pues que venían de regreso, paraban, nos averiguaban y nosotros también consultábamos alguna noticia, alguna novedad y decían cuál es su familiar. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo se llama su familiar? Entonces le dimos el nombre, Enrique Maldonado Granda, y nos felicitaban y nos decían, qué belleza, den gracias a Dios, él está vivo. Entonces, mientras avanzábamos, asimismo, otras unidades de transporte
nos felicitaban y decían, no se preocupe señora, vayan niños tranquilos, vayan tranquilos que su padre, que su esposo está bien. Hemos escuchado que sobrevivió un señor de apellido Maldonado. Efectivamente, llegamos a la terminal aérea, ya pueden imaginarse el caos tremendo que había ahí, todos los familiares, la gente se desesperaba, la gente gritaba, llegaban helicópteros, llegaban aeronaves, etcétera, etcétera, etcétera. El ejército también, la policía, todos apoyaban esa situación. Y bueno, resulta como otra anécdota saber, y con esto termino, que en ese vuelo iban 3 señores de apellido Maldonado y mi padre fue el único que murió. Gracias. Muchísimas gracias por contarnos su parte del relato. Es impresionante, ¿no? Ver cómo es un solo evento y tantas cosas que suceden alrededor y como también cada persona y cada familia, por supuesto, lo vive. Boris, ¿quieres comentarnos algo? ¿Quieres hacer alguna pregunta? No, precisamente que tenemos el dato que he podido investigar también con los relatos de Jaime, es que el sobreviviente era Edgar Maldonado. Recordemos que en lista hubieron 42 pasajeros, ¿sí? Eh, 34 fallecieron y 8 sobrevivieron. Tenemos nosotros que los sobrevivientes estuvo el señor José Vintimilla, Leonardo Paz, Luis Carrasco, Jaime González, Edgar Maldonado y Boris Soto. Pero como digo, entre más podríamos conversar, entre más podremos encontrar a personas, vamos a encontrar muchas cosas más. Por ejemplo, como decía, de los 42 tripulantes, 34 fallecieron, 8 oficialmente sobrevivieron. Tenemos el contacto de 6, no sabemos cuáles son los otros 2. Así que precisamente este tipo de programas que es para que podamos encontrar a más personas que están involucradas en este accidente del 20 de enero de 1976 de, de lo que es el TAME en el vuelo Loja-Guayaquil, ¿sí? Jaime, él tiene muchos datos. Él habla, por ejemplo, también de que él, dentro de la tripulación, él está seguro que hubieron más de 42 personas, ¿sí? Pero como digo, ya va a cumplir 50 años y es muy difícil recopilar esta información. Lo que queremos es encontrar historias y claro, sería increíble que un verdadero equipo de periodismo, si quisiera hacer esto, una gran investigación, lo haga. Como digo, este es un libro, un gran aporte y precisamente uno de los periodistas es Rubén Soto Gutiérrez. El apellido Soto es bien, en esta historia marca un gran precedente y Mauricio Maldonado Muñoz que junto al doctor Silvio Heller son los que investigan esto. Y Boris, disculpa, pasa ¿dónde mucho. puedo encontrar un ejemplar? Oye, voy a tratar yo de conseguir, pero como te digo, este libro ya tiene más de 30 años, 35 años, ¿sí? Voy a tratar de conseguir y averiguar acerca de estos periodistas. Hablé con los periodistas de aquí que hicieron el año pasado, en el 2024, hicieron un reportaje aquí en un canal local que se llama Ecotel. Me comuniqué con el dueño del canal y bueno, lamentablemente supongo que por su agenda me quedó en entrevistarse conmigo y no lo ha hecho hasta ahora. Voy a tratar de insistirle porque ellos como verdaderos periodistas y como teniendo un verdadero canal y una metodología de investigación, estoy seguro que podrían llegar a mucho más al fondo. Lo nuestro es, como digo, hasta el 20 de enero, que estamos hoy 2 de diciembre, ya que nos queda un poquito más de un mes, el poder encontrar más gente involucrada, si es posible encontrar la lista de pasajeros para poder hacer un homenaje póstumo a quienes ya no están con nosotros, y para que esta historia no quede debajo del tapete, ¿no? Eso es el interés de cada uno de nosotros. Sí, como dato adicional, Boris y amigos, se decía que era uno de los aviones más nuevos que llegó al país. Era un Fokker
que no creo que no tenía más allá de 10 años de fabricado. Entonces, yo quisiera pensar que se descarta alguna falla técnica. Sí, al parecer, o sea, porque en este libro hay similitudes, ¿no? Parece que hubo un sobrepeso, que hubo algo especial. Bueno, dentro de lo mío, de lo nuestro, con Ariel, nos dedicamos a las terapias holísticas. Yo soy hipnoterapeuta, tengo una información desde el punto de vista eh, digamos, esotérica, y lo que podría decir es que, como digo, fue una época pesada, muy pesada, una dictadura muy grande, y como todas las dictaduras, no es nada positivo, ¿no? Así que lo que tenemos que hacer es como liberar esa energía, liberarnos a nosotros mismos de esa energía, y ayudar a todos quienes están involucrados, tanto a ustedes como hijos de don Enrique Maldonado Granda, tanto a Boris, tanto a Jaime, liberarles de esa energía, y que sí, que toda esta historia también ayude y sea motivación para la vida, para seguir adelante, para entender que todos tenemos una misión que cumplir, y que por eso las cosas se dan y no son coincidencia. Y también dentro de esto hay una historia muy bonita, Ariel, que es también, tenemos un señor que se llama Luis Loaiza Jaramillo, que aún vive. De Aún, experiencias, alguna anécdota chévere de esas bacanas, de esas que Le, causan risa. le voy a contar un sueño, otro sueño que tuve que se me hizo realidad. Ya. Y eso sí fue algo que Dios me iluminó. Yo no sé si usted se acuerda que un avión fracasó, un avión de TAME fracasó en el año, creo que fue el 70 o 69, si no recuerdo. Pero uno de esos años fue que fracasó un avión y no lo hallaban. Iba ya 2 días y no lo hallaban. Yo trabajaba ahí donde Filemón Castro tenía un taller, al lado de donde tenía Filemón, vendía gasolina. Tenía mi taller, y voy de mañana a las 7 de la mañana, el día lunes, a trabajar, cuando unos militares ahí comprando combustible, comprando gasolina. Y un señor que llamábamos Máximo Viejo, Máximo Feijó, estaba conversando con ellos. Y lo llamo: ven Máximo, le digo, ¿qué hacen estos señores aquí? Y dice: estos son los que andan en el helicóptero que está abajo en el estadio, que están buscando el avión y no lo hallan. Le digo: hombre, yo soñé anoche dónde está el avión, y hay un niño vivo. Y las lágrimas se me caían. Le digo: hay un niño vivo. Y Máximo les dice: venga oficial, venga un ratito para acá. ¿Y qué pasa? Dice: este señor dice que soñó dónde está el avión y hay un niño vivo. Sí, le digo, hay un niño vivo. El oficial esto se sorprendió. ¿Y a dónde? ¿A dónde está? Le digo: en esta dirección. En esta dirección, le digo, váyanse. Oiga, pero qué cosa tan... Yo no sé qué Dios me dio. Hoy se fueron, pues cogieron el helicóptero y se fueron. 1 hora y un poquito más se demoraron, ya vinieron con el niño aquí en la clínica Morales. Ahí lo trajeron al niño. Boris Soto se llamaba. Qué impresionante, precisamente, Juan. qué Sí, impresionante, ¿no? precisamente, mira. Que a través de un sueño fuera él guiado, porque definitivamente el mundo onírico no es solamente que uno sueña algo, sino que tiene muchísimo significado, a veces más allá del que nos podemos imaginar. Cuéntame, Boris. Exactamente, mira, este video nos lo proporcionó Cristian Soto, que es otro amigo que está dentro del grupo. Lamentablemente hoy no pudo conectarse, y Cristian le conoce al señor. Es, es precisamente del lugar más cercano, en donde ocurrió el siniestro, el accidente, que es en la ciudad de Piñas, ¿no? Acá en Ecuador. Entonces, él se contactó conmigo también. Hubo otra de las personas que me decía si yo soy Boris Soto Galarza. Y bueno, y él me dijo: mira, yo tengo este video porque este señor es mi vecino. Sabemos que el señor del video, pese a su edad, aún vive. Así que sería muy bueno si en algún momento podemos ir a Entrevistarlo, claro. entrevistarlo. La situación es Ey, de que cada quien estamos como separados. Por ejemplo, claro. El Boris está en Guayaquil, Jaime está en España, Cristian, el que me proporcionó el video, está en Estados Unidos. Yo soy el más cercano. Bueno, vamos a ver cómo nos reunimos todos para poder. Mira, sería muy bonito. Soñar no cuesta nada.
si para el 20 de enero podríamos hacer una reunión física todos Sí, para claro. podernos dar un abrazo a los 50 años ya de este evento, mi estimada Ariel. Y algo muy interesante también, poder hablar con él y que él nos pudiera relatar qué otros sueños ha tenido, porque normalmente quienes tenemos sueños no tenemos uno o dos a veces, sino soñamos con cierta recurrencia, también sería importantísimo. Boris, ¿quieres hacer alguna otra pregunta? ¿Quieres hacer algún otro comentario? Aprovechando que acaba de entrar Freddy Maldonado, según veo, pero cuéntanos a ver si... No, de mi parte, no hay mucho más que aportar, salvo, no sé, Sí, Freddy, no sé qué nos tenga que decir o si se conecta, realmente como no se puede abrir la cámara. no le conozco, Freddy, no le conocemos. Pues Iván, me gustaría preguntarte Pues qué es era pariente Bueno, la ¿sabes qué? pregunta, Permíteme presentarlo. por Es mi favor. hermano menor. Él quedó de 3 meses de edad cuando papá falleció. Ah, muy bien. Mucho Hola, gusto, Freddy. buenas Bienvenido. noches. Muy Muy bien. buena noche. ¿Quieres Bueno, Ariel, relatarnos algo? ¿Quisieras contarnos algo? Hasta que mi hermano se prepare, yo quisiera Hola, buenas noches. felicitar la iniciativa que tienen, queridos amigos. Me parece regio y necesario realizar un homenaje póstumo, a lo mejor una misa campal, en donde podamos encontrarnos la mayor parte de personas que fuimos perjudicados, si vale el término, de toda esta tragedia. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Freddy, te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Espero que me estén escuchando. Bueno, primero que nada, me disculpo por haber ingresado a la sesión un poco tarde. No me percaté de la invitación, pero acabé de leer el mensaje, pues y con mucho gusto, Me alegro. gracias por esa iniciativa a quienes están atrás de estas indagaciones, de esta investigación, se les felicita. Bueno, yo no puedo argumentar mayor cosa, puesto que eh, de los 5 hermanos, yo soy el último. Yo quedé de 3 meses cuando murió papá. Entonces, yo solamente he escuchado reseñas históricas de mi mamacita, de los tíos, del canal aquí local en Loja. Este, Hace unos 2 años el periodista hizo una investigación y pues dio a conocer fotografías y, y la reseña nuevamente a los 48 años. Así que bueno, yo quedé de 3 meses, recién cumplí los 50 añitos, así que papá también para el 20 de enero son la misma edad que cumple su deceso. Entonces, pues para mí siempre será un placer escuchar de quienes están atrás de esta investigación, vuelvo y recalco, así que siempre es importante conocer algo más de esa historia, de ese día, de ese fatal día para todas estas familias. Claro que sí, muchísimas gracias por acompañarnos, Freddy. Boris Iván, quisiera preguntarte, digamos, lo que te quise preguntar hace un rato, trataba de, después de este evento, gracias a Dios, los encontraron pronto, aquí hay otros accidentes donde ha sido bastante más complicado encontrarlos y más complejo el tema. En tu caso, ¿cómo, ya nos dijiste, digamos, en tu casa trataban de no hablar del tema y yo creo que es totalmente comprensible? ¿Cómo fueron tus días después de? ¿Cómo transcurrieron tus días después de? ¿Cómo hacías para dormir? Porque para cualquier ser humano, yo creo que nunca estamos preparados para algo así. Yo creo que nunca. Tengamos la edad que tengamos, nunca. Pero desde la óptica de un niño, ¿cómo hiciste para proseguir? ¿Podías dormir bien? ¿Cómo hacías? Cuéntanos, por favor. Bueno, estaba escuchando algunos de los comentarios, todos los comentarios que hicieron aquí los participantes, y, y veo que en el lado de Loja, los que viven en Loja,
han tenido, pues, de alguna manera, han compartido este accidente en el transcurso de los años. Yo aquí en Guayaquil, en cambio, pues el tema no se tocaba, y entonces yo pensé que para nadie existía este asunto del accidente del 20 de enero. Para mí es una fecha pues que es muy triste. Yo cada vez que recuerdo este accidente, lo primero que se me vienen los sentimientos como que estuviera en el momento, en el avión, y lo primero que hago es extrañar a mi papá. En ese sentido, entiendo a los hijos a los señores Maldonado que están aquí presentes, me identifico con el dolor de ellos. Incluso nosotros somos 3 hermanos. La última de mis hermanas, soy el mayor. Mi hermana que me sigue tiene 5 años, igual que uno de los participantes de aquí tenía en ese momento. Y la última de mis hermanas ni siquiera conoció a mi papá, porque mi mamá quedó embarazada y no pudo mi hermana cuando nació, mi papá ya había fallecido unos meses antes. Bueno, quería contarle a Jaime que estaba preguntando por la Clínica Santiago. La clínica, como clínica, no existe ya. El edificio sí existe. Entonces, en mi paso todos los días por allí, todos los días que paso por ahí, me acuerdo, ahí está la Clínica Santiago, donde a mí también me trajeron y me estuvieron hospitalizados unos 4 días. Ahora, con respecto a cómo fue mi vida después del accidente, eh, yo estaba en la escuela, pasaba a segundo grado, y mi paralelo estaba en primer piso alto. Entonces, yo tenía miedo de subir las escaleras. Yo no podía subir las escaleras y me ayudaban a subir del lado de la pared, porque el otro lado era donde se veían las otras escaleras del otro piso. Entonces, yo tenía miedo cualquier altura mínima a subir. Bueno, en ese entonces, pues yo creo que los psicólogos no habrán sido muy populares, pero mi mami tenía alguna manera de tratar de sacarme de, de, de esa situación que yo me encontraba. Entonces, cuando venían los juegos mecánicos, mi mami me hacía embarcar en los juegos mecánicos. Me acuerdo en las tacitas, en qué sería, en juegos mecánicos sencillos. Pero para mí eso era la muerte. Entrar y sentir esa sensación de un vacío, igual que el que había sentido en el avión. Tras eso el tiempo transcurrió y aparentemente pues mi papá me hacía falta, con el transcurso de los años cada vez me hacía más falta, y más falta a un joven, un niño que se le presenta muy duro los días del padre, y entonces celebran al papá, pues uno no tiene papá. Pero más allá de eso, mi mami siempre me apoyó para que yo saliera adelante y tratara de superar ese evento traumático, y me puso siempre a mi papi como ejemplo. Dice, tienen que ser ustedes como su papá, tienen que eh, superar a su papá. Difícil superar a mi papá, me lo pusieron como la mejor persona del mundo. Entonces, de todas maneras, yo en el transcurso de la vida, yo eh, continué mi vida, tengo mi familia, tengo mis hijas. Yo trabajo en una empresa, se llama Raham Elistén del Ecuador, es una multinacional y tiene una sucursal en Costa Rica. Entonces, cuando me dice que trabaja, que vive en Costa Rica, pues me acordé enseguida de la sucursal de mi empresa, de donde yo trabajo. Bueno, yo soy economista, tengo una maestría en administración de empresas y tengo un doctorado en economía también. Entonces, soy gerente de la empresa donde yo trabajo, gerente de la administración. Entonces, yo he tratado de llevar una vida normal, eh, inspirada en el ejemplo que me dio mi mami acerca de mi papi. Mi papi fue doctor médico, entonces me decían, ustedes tienen que ser igual que su papá. Mi mami también era doctora, también fue médica. Entonces, fueron ambos ejemplos. Yo recuerdo pues que, como comentaron algunos, no había transporte de Loja a Machala, no había transporte de Guayaquil
a Machala, a Piñas. A mí me tocó llegar a la clínica Piñas también. También tuve la entrevista del periodista Antonio Han. Pues como niño no pude decir mucho. Me dijeron, manda saludos a tu familia. En ese entonces había mucha desinformación. Mi familia aquí en Guayaquil le llamaban a decir, eh, el niño está bien, el papá está bien. Al rato llamaban a decir, el niño falleció, el papá está bien. Al rato le decían, los dos fallecieron. Entonces me identifico, me acordé de todas esas circunstancias que pasaron en mi familia cuando escuché aquí algunos de los comentarios de los participantes. Agradezco el, el tiempo que han dado para recordar este triste evento que marca tanto a los que participamos, que estuvimos involucrados, que no tuvimos elección, tuvimos que estar allí porque el destino, porque Dios nos puso allí, y están del otro lado las familias que fueron, que también es un momento difícil para ellos, que no poder hacer más por su ser querido. Y por más que lo intentan, una es la desinformación y otra es la distancia, no poder estar ahí para darle la mano al hijo, al padre, al hermano. Y Gracias por la atención que nos han dado. no, gracias a ustedes por su tiempo y por venir a compartir una historia tan, tan sensible, tan fuerte, que a lo largo de los años, pues los recuerdos no se pueden borrar. Si normalmente no se borran cosas tan fuertes como las que ustedes vivieron, menos. Y bueno, ha sido parte de la vida de ustedes y han sabido ir sorteando cada uno de los eventos de su vida propiamente, ¿no? Boris Soto Toledo, ¿qué nos quieres comentar? Nada más, Ariel, yo creo que ya todo se ha dicho. Agradecer nada más, agradecerte a ti por darnos esta oportunidad, porque mediante este programa, como digo, la esperanza es de poder encontrar a más personas involucradas para poder el 20 de enero del 2026, para poder reunirnos de alguna manera y poder dar un homenaje póstumo, ¿no? A todos, a todos. Agradecerle a cada uno de los participantes, a Boris, a Jaime, y a los hermanos Maldonado. Son historias cargadas de mucha emotividad, mucha tristeza. A la final también se celebra la vida. Comparto totalmente lo que decías vos, Ariel, porque la vida continúa y nuestros seres queridos, aunque ya no estén en cuerpo, siguen ellos todavía en lo suyo. Lo que yo siento desde el fondo de mi corazón es que ellos están acompañando a cada uno de sus familiares y, y es necesario liberar las energías, liberar las energías del lugar, del evento, para que todo pueda fluir, porque así es la energía. Esas son mis últimas palabras, Ariel, de agradecimiento a todos y la esperanza de que, como digo, más gente se sume a dar información y, como dijo también Milton, sería buenísimo que un grupo de investigación, de periodismo, asuma esta investigación y pueda llegar mucho más al fondo. Eh, Alguien también que puede escribir un libro, a mí me gustaría escribir un libro de esto. Cuando tenga mucha más información, siento que lo tengo que hacer y precisamente esa es la motivación que yo tengo. Sin más, agradecerles, como digo, nuevamente a todos. Pasen una muy buena noche cada uno de ustedes. De mi parte, muchísimas gracias por Muchas todo. gracias. Muchas gracias. Bueno, ya saben, así que si ustedes conocen a alguien, porque las personas estamos en un lugar y luego nos vamos a otra. Ayer me encontré una amiga que tenía 10 años de no ver, se había casado, se fue para Italia, yo me desconecté con ella. Así que esté usted donde esté, si conoce a alguien, si sabe de alguien que tiene que ver con esto, vamos a dejar los números de teléfono aquí para que ustedes se puedan comunicar, para que quienes puedan y tengan a bien se puedan reunir. Lo que dice Boris es sumamente importante, poder hacer un cierre energético debido. Creo que sería maravilloso para quienes estamos aquí y quienes ya no están como estamos nosotros. Así que sería algo parejo. Boris Soto Toledo, como siempre, mi hermano, un abrazo. Gracias por haber estado acá. A Boris Iván Soto Galarza, muchísimas gracias por habernos acompañado.
contarnos parte de tu historia. De verdad que fuiste un héroe en chiquitito, pero con una valentía sumamente grande, mucho mayor que tu edad. Y de verdad que Dios te bendiga. Por eso a Jaime también, que nos regaló un ratito estando allá en España, a Henry, a Milton y a Freddy también, que sacaron un ratito para acompañarnos. Les mandamos un abrazo a todos y de verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, rememorando algo que definitivamente ustedes lo llevan muy clavado en el corazón sin duda, pero no son solo ustedes. Así que yo les deseo de todo corazón que puedan encontrar también a las otras personas que puedan celebrar, como venimos diciendo, la vida. Soy Ariel Svi y de verdad un placer para mí que me hayan permitido compartir con todos ustedes. Hasta siempre. Gracias.